Fenómeno jurídico y sus dos manifestaciones. Primero, el hecho jurídico. Segundo, la situación jurídica. Está constituido por tres componentes: formal normativo, estructural y político-cultural. Se clasifica en cuatro partes. Primero, primarios y secundarios. Segundo, de poder y los de bajo el poder. Tercero, institucionales y los fenómenos casos. Cuarta, contenciosos y no contenciosos. Los fenómenos jurídicos son diferentes según la ciudad en donde nos encontramos. Entendemos que es un hecho o suceso. Es social, pero no todo fenómeno social es jurídico. Podemos tomar como ejemplo el libro Vigilar y Castigar de Michel Foucault, que habla sobre los centros de rehabilitación. Los anormales, sobre el estudio desde el control del Estado. El derecho se nutre de todo el método científico. El abogado que vale es el que domina la norma. ¿Cuáles son los fundamentos del fenómeno jurídico desde la perspectiva epistémica hoy? Cuando nos referimos a un fenómeno jurídico, nos estamos refiriendo en sí a un fenómeno social, que tiene por objetivo hacer un análisis sobre los hechos ocurridos en los últimos tiempos. Y cuando decimos fenómenos, es todos los sucesos y las situaciones que se originan en la naturaleza y la conducta humana. Desde la perspectiva nos referimos sobre los últimos acontecimientos de los hechos violentos en nuestros países. Como referencia podemos decir que este fenómeno jurídico lo encontramos en en la escuela jurídica, ya que es un conjunto de autores y pensadores de la ciencia jurídica. Como conclusión podemos decir de que los últimos acontecimientos de fenómenos jurídicos desde la era epistémica tenemos como hechos sobre las inseguridades, sobre los robos, sobre los hechos violentos que hoy en día existen en nuestro país. Como seres humanos vivimos en comunidad. El hombre por definición es un ser social. No podemos sobrevivir como individuos aislados, sino que nos desarrollamos agrupándonos de forma colectiva conformando pequeños grupos sociales. El derecho influye de manera positiva, permitiendo una convivencia social en paz y tranquilidad, ayudándonos a abordar los desacuerdos o conflictos, pues se basa en la razón y en la justicia. En conclusión, el derecho se origina por los pequeños grupos que operan en cada sociedad. Por lo tanto, es parte de ella y se relaciona con los demás factores y productos sociales, políticos, económicos y culturales. De tal manera se puede afirmar que existe una conexión entre los contenidos de las relaciones jurídicas y las diferentes relaciones sociales y los factores que la condicionan. Muchas gracias. Es un factor de cambio social. Está íntimamente involucrado con las leyes y el derecho de la sociedad. ¿Y según cuál es tu conclusión? Mi conclusión es que si no hubiera el derecho, no podríamos regular la conducta de las personas. Y si no hay eso, no hay norma, no hay ley. Ya. ¿Y con una referencia tú pondrías? La referencia de que en los años pasados, estamos hablando de los años 70, 80, había personas analfabetas, personas que no sabían leer, personas que no sabían escribir. Pero ahora, en el siglo XXI, en la actualidad que vivimos, está muy diferente. Pues ahora hay un derecho, el derecho a estudiar, el derecho a aprender, el derecho a seguir adelante. El derecho en la actualidad cumple un rol muy importante e indispensable, que es resolver las relevancias jurídicas. Cuando hablo de relevancias jurídicas me refiero a notariados, escritos, contratos, acuerdos, entre otros. Pero es aquí donde el derecho interviene y regula las relaciones sociales. Un claro ejemplo es, si nosotros estuviéramos interesados en los delitos, crímenes, nosotros nos asociaríamos con la ciencia de criminología. Y es aquí donde nosotros vamos ahora a asociar dos ciencias, que sería derecho penal y la criminología. Esto es un claro ejemplo.
Y también les puedo dar una breve introducción de Bobbio, donde decía que el derecho para él no era considerado una ciencia, pero que era lo que generalmente practicaban los juristas. Hoy en día se puede asegurar que el derecho sí es una ciencia y es una ciencia práctica. En cuanto a las cualidades que se necesitan para ser un buen abogado, la motivación y la vocación de servicios públicos son las características que todos los expertos destacan. Es necesario contar con la capacidad de análisis y argumentación, así como dotes de persuasión y de negociación, ya que el abogado tendrá que ser capaz no solo de resolver un conflicto que se le plantea a su cliente, sino de evitarlo. Si un abogado no se relaciona con su prójimo, la sociedad, la justicia, el medio ambiente, lo mejor no es graduarse como tal. Por tanto, la principal función del abogado de toda profesión, desde una perspectiva constitucional, es de la integrarse a la colectividad y comprometerse con las causas nobles del crecimiento colectivo. Para ello, las universidades tienen el deber moral y legal de formar a sus futuros abogados, no solo en sus capacidades, sino también en su nobleza, honestidad, respeto y lealtad. Lo que me gustaría ejercer como profesional es el derecho civil. Desde algunos años atrás he tenido la oportunidad de trabajar con abogados que me han instruido conocimientos de los cuales me siento preparada para ejercer en un futuro. En lo personal, como profesional del derecho, voy a basar en mi actuación en fomentar la ética y razonamiento moral que permite desempeñarme a cabalidad el desarrollo del proceso que estoy ventilando dentro de los parámetros legales basados en las leyes, códigos de la Constitución Nacional de la República del Ecuador y la ley que conexa el resolver la materia. Por ende, escogeré la rama del derecho familiar porque está enmarcado en el Código de la Niñez y Adolescencia, inclinándome por el derecho familiar como ejemplo. Tomaría a disposición el artículo 64 del Código Civil en concordancia con lo que determina el Código de la Niñez y Adolescencia, en su artículo enumerado 5, en que determina el derecho al menor. Estos derechos prevalecerán desde la concepción, tal como lo determina el artículo 63. El niño gozará de los beneficios de alimentos, cuidados, protección. Además, debemos tener en consideración que el derecho que tienen los menores le competen a los padres, por lo tanto el padre como la madre tienen los mismos derechos y obligaciones para con el niño, para su desarrollo físico, psicológico o social. El punto de partida de mi ejercicio profesional mantendrá sus cimientos en la ética y lo moral, el principio para el análisis de lo correcto e incorrecto. El segundo punto, la forma de llevarlo a la práctica. Dentro de la amplia gama del derecho, mi interés se encuentra inclinado al derecho penal, un área problemática donde los abogados tienen que tener muy presentes sus valores y principios. Y para ello, el decálogo del abogado, que contiene lo principal para desenvolvernos dentro de esta profesión. Estudia, piensa, trabaja, lucha, sé leal, tolera, ten paciencia, ten fe, olvida y ama tu profesión. Puntos principales para que esta profesión sea efectiva y más en el área de mi interés, que es el derecho penal. Ser leal con nuestros clientes, no debemos abandonar hasta que comprendamos que es indigno para nosotros y tengamos fe en que el derecho es el mejor instrumento para la convivencia humana y la justicia. Gracias.